Y dice entonces el Evangelio de Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí la lectura. Amado, gracias. Gracias porque hoy se van a terminar muchos azotes. Gracias que hoy ya no vamos a estar, Señor, sufriendo sobre la herida, golpe tras golpe, porque tú eres nuestro libertador. A su nombre. Hermano, tomen asiento. A mí me sorprende el Señor, me sigue sorprendiendo, ¿no? Me sigue atrayendo y seduciendo. Es increíble, increíble. Créanme que lo que el Señor está haciendo con uno en cuestiones suyas, ¿no? En cuanto a lo que toca un predicador, un pastor, y muchas veces cuestiones como esta, la revelación, o la dirección propiamente hacia una palabra suya como la de hoy, no me deja de sorprender el tremendo amor puntual y dirigido que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Levanta tu mano y decí, porque me amás, Jesús. Sí, es por causa tuya, hermana. Y hermano, es por causa de cada uno de nosotros. Y yo digo, Señor, si estás trayendo una palabra como esta, seguro que por esto muchos están pasando. ¿Y qué está hablándonos esta palabra? De una mujer que dice en el versículo 25 que estaba padeciendo. Dice el versículo 26 que estaba sufriendo mucho. Y dice en 2 versículos más adelante que lo que ella estaba padeciendo y sufriendo mucho era tal cual un azote. ¿Se escuchó? Era tal cual un azote. ¿Y qué es un azote? Es algo repetido, sistemático, vuelto una y otra vez a golpear sobre los ya machucados, sobre la herida, sobre lo sangrante. Antiguamente, esto de los azotes no era una cuestión tan ajena como para nosotros en este tiempo. Era bastante usual eso. Por eso se habla de esta expresión. Y yo creo que no era solo de aquellos tiempos, porque en estos días, ¿verdad que somos muchas veces tan azotados también? Eso que repetidamente, ¿no? Eso que vuelve día tras día y hiere sobre la herida y duele y pone más que el alma cabizbajo todo nuestro ser, queda en una situación preocupante y a atender. Y en cuanto a Dios se refiere, Él se preocupa, Él nos ama y Él no nos desatiende. Capaz que por momentos parece que se tardara, porque en el caso de ella llevaba 12 años de esto. Esto me hace acordar hace creo un mes atrás, cuando predicamos de Salomón, que en cuestión de, no 12, 13 años, él edificó su casa. ¿Se acuerdan de esa palabra? Bueno, hay gente que lleva 12 años de destrucción continua
y perseverante, ¿no? Y eso es una situación tan sangrante, tan dolorida, tan casi como que demorada, pero he aquí vino y este es el día que hizo el Señor y Él te quiere librar de tu azote. ¿Cuántos gritan amén a eso? Bueno, es el aplauso de decirle, Señor, a mí líbrame también. Porque Él la vio a ella y Él te está viendo a vos. A alguien que estaba sufriendo, como te digo, ese azote, y yo la veo sufriendo sola. Aunque acompañados muchas veces sufrimos solos. Nos toca a nosotros el sufrimiento que nos toque. Y ella estaba ahí solitariamente sola. Ella estaba en esa condición dolorida, prolongada en el tiempo, pero sintiendo la soledad que propiamente conlleva el estar sufriendo algún asunto, cualquiera que sea. Se individualiza de alguna forma la persona y dice esto que me está pasando a mí. Y parece que el mundo queda más para afuera que nunca, ¿no? Y nosotros nos sentimos tan en el centro, ¿no? Y está bien en cierta manera, porque se ahonda el dolor de una manera tan profunda. Y de alguna manera nos identifica Jesús mismo, ¿no? En esa cuestión cuando Él mismo también estaba sufriendo la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y habla en primera persona. Y está bien que nos sientamos a veces como nos sentimos, porque en definitiva Dios nos ama y como individuos individualmente. Decirle que tenés al lado, escuchaste, ¿no? Sos especial tesoro para mí, te dice el Rey. Yo no sé en cuestiones cartográficas si el Señor es que tenía que pasar por ahí por otro asunto, pero sí pasó por ahí por la cuestión de esta mujer. Y la cuestión de esta mujer ya dijimos, ¿no? Era un azote, era algo continuo, duro, perjudicial, doloroso. Y como te dije y te empecé a decir, en la antigüedad, esto de los azotes era de bastante usanza, ¿no? En ciertos momentos y cuestiones. Y 40 azotes que se daban, o 40 menos 1, 39. Y 40 es número de generación bíblica. Hay gente que de toda la vida está sufriendo azotes. Que de toda la vida está recibiendo golpes tras golpes y siempre de lo mismo, ¿no? Y del mismo frente, o se multiplican los frentes, ¿no? Toda la vida, todos los 40 azotes sin faltar ninguno, toda la vida. Bueno, mejor los casos, hay casos que casi toda la vida, 40 menos 1, 39. Y si no fuera así, en la la cuenta numérica, se siente de esa manera. Se siente como que esto es de toda la vida. Esa llevaba 12 interminables años de estos azotes. ¿Y qué te cuento? Que los azotes de aquel tiempo tenía en la punta del azote, tenía 3 correas. Y en la punta a veces ponían cosas demoladoras, realmente muy fuertes, que terminan marcando mucho más la herida todavía. Pero en definitiva eran 3 correas. Es que los azotes terminan golpeando 3 áreas, 3 puntos de nuestra vida, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo pasa a estar terriblemente dolido. Y nos sentimos así como estamos y como no nos vemos muchas veces porque somos buenos para disimular. Somos buenos para sonreír. Pero no somos buenos, y ojalá que nunca lo fuéramos, ¿no? Ni lo seamos jamás, buenos para disimular ante aquel que es imposible disimular porque Él todo lo ve. Levanta tu mano y decirle, Señor, líbrame de mis azotes. Él es tu libertador. Y ella logró llegar a quedar, esa es la palabra literal del siglo IV, quedó sana, dice ahí, podemos decir libre de su azote. Ella hasta ese momento era lo que era, una azotada, una herida permanentemente, vuelta a vuelta, siempre lo mismo. Dolor, herida, profundidad en el sangrado y estar como estaba y cada vez peor. Pero llegaría a un momento, un estatus que ahí se iba a quedar en Dios, la obra que Dios hace
permanece. Dios no pasa y sigue de largo y luego vuelve lo que había antes. El Señor bendice del todo y lo que hoy te voy a dar, dice el Señor, va a durar por los siglos de los siglos. ¿Vos crees eso? Y le damos un aplauso grande entonces. Decirle, hoy quiero quedar sano de mi azote. Hoy quiero quedar libre de mi azote. Y estaban golpeando entonces esas 3 cuerdas, ¿no? Y 3 áreas machucadas hay en nosotros. Por tantos diferentes azotes, como ella también estaba sufriendo azotes. Desde el plano humano, ¿no? Se sufre. A veces hay gente que está puesta como para herir, nada más que para eso, para azotarnos. Ella, en cuanto a los médicos, le estaba pasando un poco eso, ¿no? Sufrió, dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Y hay gente que está sufriendo mucho de muchos. Y de gente importante como se pueden catalogar los médicos. Porque que aquello venga de quien fuera de afuera, bueno. Pero cuando viene de alguien importante, el azote se vuelve más azote todavía. Y en las cuestiones familiares, del seno familiar, vaya que hay pandemia en este tiempo. Es difícil llegar a un lugar que haya verdadera paz y armonía. Muy difícil. En estos tiempos hay tanta guerra dentro. Yo como pastor que soy, ando 2 por 3 haciendo visitas. Y entras en realidades que parece que cuando entras como quien uno es y representa, ¿no? Como un siervo de Dios que somos, después no te quieren soltar. Y a veces es simplemente para ver un bombardeo de un lado al otro y una situación de división, de desencuentro, de falta de perdón, de rencor, de resentimiento, lo que fuera. En estos días, en las hermosas clases de discipulado que nos está regalando, tuvimos que hablar del perdón en 2 clases. Y si los dejáramos hablar a los hermanos que como retorno hacen sus preguntas, creo que necesitaríamos más clases para hablar del perdón, que es algo que está faltando muy y mucho. Pero la realidad del azote, del golpe, de lo controversial desde el plano humano es una realidad, la primera realidad que se menciona acá. Pero también podemos descubrir que esta mujer también estaba en un azote de lo económico, porque había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Hay gente que está siempre de toda la vida, 40 o 39 azotes, no sé. En una vida pandémica, en lo material nunca llega, nunca le da, y eso es un azote, la preocupación, y cómo voy a pagar las cuentas, y ya me voy a tener que ir de acá porque no puedo pagar el alquiler, y esas cosas. Eso no llego al mes, eso que veo los zapatos rotos en los chicos y no tengo para reponérselos. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando los chicos míos eran chicos. Y estábamos, ¿no? En ese momento, bueno, haciendo todo lo que se podía a 4 manos, ¿no? Yo estaba en el ministerio, aparte estaba en mi trabajo, trabajando en mi distribución. Y bueno, y yendo y viniendo y viendo lo mejorcito que se podía hacer para ellos. Como padres queríamos lo mejor para ellos y no hace mucho tiempo se estuvieron restaurando unos VHS, unos videos en casa de lo que se había filmado cuando yo era chico. Y decía, mirá cómo andamos vestidos, pobres éramos, tan pobres. Y los pantalones y los zapatitos ahí bastante roñosos. Y por supuesto que eso es un azote. Y el azote de ver como esta mujer que aún lo que tenía lo venía perdiendo. Yo me acuerdo de ese tiempo cuando dejé en mi trabajo secular para dedicarme enteramente al ministerio. Yo en ese momento tenía prácticamente, era dueño de 2 camionetas en mi distribución. Una camioneta y media en realidad. Y dije, bueno, paro el trabajo, paro la maquinaria laboral porque no podía con todo. Me dormía en la mesa literalmente cuando llegaba a casa. Y empecé a ver como un azote cómo la economía empezó a bajar, las finanzas, y me empecé a comer una camioneta, me comí la otra camioneta, la economía se fue a pique. Y el azote económico se siente, y en estos días de pandemia ni hablar. Pero ¿cuántos dicen, aquí está el que me va a librar del azote económico también?
Pero esta mujer que fue librada y quedó sana de azote, también estaba azotada por el azote del fracaso. Porque había hecho todo lo que había hecho, más nada había logrado. Está bravo convivir con eso. De decir, bueno, se me van pasando los años, he hecho mi mejor esfuerzo, he tratado de una y de otra manera, y no lo logro. Es el fracaso que se adueña, que arropa, que entristece y que duele tal cual un azote de 3 cuerdas, con puntas de hierro en las puntas de cada una de esas 3 cuerdas capaz. Y donde yo creo que los primeros latigazos dolerían más o más bien menos. Porque después vendrían los siguientes latigazos, imagínate, decenas de ellos, y ya golpeando sobre la herida, ¿no? Sobre los ya machucados y saltando pedazos, imagínate, de las espaldas laceradas de aquellos tiempos cuando esto sucedía de esa manera, pero sigue sucediendo así. Y por eso el Señor se compadece tanto. Pero es indudable que para ella también lo que era, obviamente, un azote era de lo que se trata el asunto, ¿no? Que era su enfermedad. Es terrible el azote de la enfermedad, hermano. Yo le contaba a una persona en esas visitas que estamos haciendo, a hogares, familias, una persona que cuando me recibe me dice, mira, pastor, me duele de acá arriba, acá, la parte de atrás, hasta allá abajo. Y le dije, ¿es el nervio ciático, no? Sí. Yo sabía de qué me estaba diciendo. Cuando me habla y me comenta un poquito toda la incomodidad que le representa eso, al punto que todo el rato que estuve ahí con ellos, ella se quedó parada. Y yo le dije, mira, yo te entiendo. Yo sé lo que es eso, porque yo en un momento tuve eso. Empecé a sentir esa molestia y le comentaba, en aquel momento lo compartí con una hermana enfermera de la iglesia y me dijo, ese dolor que tenés es el nervio ciático. Y yo le dije, yo no fui al médico, pero me presenté delante de Dios y oré y le dije, ¿sabes qué? Dios me sanó y no tengo más dolor, pero qué azote que es una enfermedad, ¿no? Y a veces no poder comer todo lo que se quisiera, estar bajo tratamientos, bajo psicofármacos, y me decía mi estómago, me duele, me dice, y lo siento arder como fuego de todas las pastillas que tengo que tomar. ¿Cuántas personas están bajo el azote de una enfermedad? Mira que el Señor te entiende. Aunque quizás vos digas, bueno, pero Jesús nunca enfermó. Y yo te digo, sí, tenés razón, nunca enfermó. Pero también te digo, según Isaías, que ciertamente en la cruz Él llevó todas nuestras enfermedades. Y sufrió todos nuestros dolores. Vaya que Él entiende el azote que es convivir con una enfermedad que no se sana. La ciencia ha aumentado de una manera impresionante, pero hay cosas que no le encuentra solución y la gente simplemente queda viviendo bajo ese azote permanentemente. Y esta mujer que termina quedando libre del azote, en medio de toda esta situación tan tediosa, tan dolorosa, tan desgastante, tan hiriente, esta persona que dice por ahí, versículo 27, que había oído hablar de Jesús. ¿Cuántos hemos oído hablar de Jesús? Ella no se conformó solo con el haber oído hablar de Jesús, sino que vino a Jesús. ¿Queremos ser libres de nuestros azotes? ¿Queremos que por favor se calme la tempestad, que se callen las voces, que termine la desarmonía, que empiece a haber calma, que haya salud, que haya sanidad? Nuestra economía no sea un problema, que no tengamos un problema sanitario nosotros sin resolver y que no haya tratamiento que lo pueda resolver. ¿Queremos eso? Bueno, no es tiempo entonces de estar a la distancia, no es tiempo ni alcanza con solo saber de Jesús de oídas. Ella se propuso algo, su impronta de su problema se lo imponía, ya no era un momento y una situación entonces para mantenerse a la distancia, había que acercarse a Jesús, cueste lo que cueste. Cuando dice lo voy a hacer, yo también. Déjame decirte que no es así como muchas veces lo venimos haciendo, que vamos a lograr aquello que el Señor nos quiere dar.
¿Por qué? Porque el Señor no quiere obrar a la distancia siempre. Él puede obrar a la distancia. Desde acá allá y hasta, no sé, hasta la otra parte del mundo Él puede hacer milagros. Pero en ese caso y en este caso, el Señor, más que solo también de librarle de azotes, quería que ella se acercara más a Él. ¿Cuánto dicen gracias, Jesús, entonces por los azotes? ¿Alguien que lo diga? Porque los azotes nos acercan a Jesús. Y ella se acercó costándole enorme esfuerzo. Porque había una multitud que cerraba el paso, pero ella se esforzó más allá del obstáculo. Y cuando llegó, dice, no solamente se acercó, sino que tocó a Jesús. Levanta tu mano y decirle, Señor, hoy te quiero tocar. Muchas veces le decimos, Señor, tócame. Y hoy el Señor te está diciendo a vos que lo toques. Y si no lo puedes tocar a Él, toca algo de Él. Porque en definitiva, ¿no fue acaso lo que pasó? No es que lo tocó a Jesús, literalmente. Dice que tocó, aunque sea, ¿qué fue lo que tocó? El borde de su manto. Hay cosas de Jesús aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen, esta es una iglesia de Cristo? Esto es parte del manto de Jesús. ¿Cuántas cosas hay de Jesús que tenemos que acercarnos a ellas más que solo un día a la semana? Mira, en lo posible acércate más días a los cultos, a la congregación, y no quedarte simplemente a la deriva de una situación ya marcada en tu calendario de una manera, porque si no cambias el calendario como esta mujer lo cambió, no vas a ver la diferencia. Pero ella se propuso romper su propio molde, de solo estar de oídas, de estar de lejos y del otro lado del obstáculo, de la pared de la multitud, y acercarse con su propio esfuerzo, sin que nadie le dijera, esforzate, hacé tu parte, ¿no? Ella lo entendió así. Y ella se acercó más a Jesús. Y ella, tocando algo de Jesús, ya fue suficiente para que de Jesús saliese poder. Pero había una multitud que lo estaba tocando a Jesús. Había una multitud que en verdad lo apretaban a Jesús. Pero el toque de ella fue un toque de fe. Una mujer azotada que no perdió la fe. Una mujer desangrada 12 años, frustrada, económicamente disminuida. Una persona en la enfermedad agudizada, porque el flujo de sangre se agudiza. La debilidad, la anemia, galopante. No como al principio, pero ahora estaría súper mal. Sin embargo, ella hace su máximo esfuerzo. Entre tanta gente que estaba ahí, que lo tocaban, que lo apretaban, y Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Pero ¿quién la había tocado? Pero con una fe cierta y verdadera, al punto que dice que al instante la fuente de sangre se sanó y quedó sana de aquel azote a partir de ese momento. Dar un aplauso y decirle, Señor, hoy quiero tocarte de tal manera que se haga poder de vos, que se haga la virtud del Espíritu Santo de vos. Gritamos amén. Pero una mujer además, temerosa y temblorosa, que se sinceró ante la presencia de Jesús. Vivir en sinceridad y sin doblez y ser genuinos ante la mirada de aquel que en verdad todo lo ve, es pasaporte al milagro. Es seguro a que Dios va a hacer aquello que no lo va a hacer con los falsos, con los hipócritas, de lo cual justamente también en las clases de discipulado, hablando de la oración, de lo primero que el Señor dice, y no sean como los hipócritas, que quieren ser vistos, que lo hacen en falsedad, con doble fondo, ¿no? Como que no hay genuinidad en lo que están haciendo. ¿Sabés que el Señor pesa corazones y pesa en balanza justa? Esta mujer se humilló temblorosamente, se sinceró,
Cuando él preguntó, ¿quién me tocó? Porque yo he sentido y conocido que de mí salió poder. Ella se sinceró y dijo, yo fui. Y el Señor le responde, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, hoy voy a ser libre? Yo también, de mi azote. Dale el aplauso. Y viví una vida sin dobleces, una vida sincera, una vida genuina, una vida donde a Dios le decimos y le confesamos todo lo que en verdad somos, y los azotes se van a terminar. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro y vamos a creerla a esta su palabra, porque es su palabra. Porque es una palabra verdadera que se traza en los tiempos y llega a nuestros días, ¿eh? Una palabra que nos es un hilo conductor para ser libre de algo que no le hemos visto el fin y que ha sido como un azote. Ha sido golpe tras golpe y es la secuencia de cada día, todos los días, y vuelta y otra vez, again, como se dice en inglés, otra vez estoy con esta enfermedad, me despierto y me duermo con la misma enfermedad, con el mismo problema, el azote de toda la vida. Toda la vida voy a estar así económicamente, toda la vida. Voy a sentir el peso de lo que es el fracaso, el intentar pero no lograr toda la vida. No tiene que ser toda la vida. Porque de Jesús no solamente se oye hablar, de Jesús se puede recibir el milagro. No solo se oye lo que hizo en otros, ella se apropió de su milagro. Ella se decidió por sí misma, otro no lo hizo, ninguno lo hizo como ella, en tan grande multitud. Hay que romper la regla, hay que marcar la diferencia. No podés ser igual que la multitud, que podemos estar apretando a Jesús, mira, y no está recibiendo nuestro milagro. Pero hoy el Señor quiere que lo toquemos de tal manera que aquello por lo cual hoy hemos venido y venimos cada culto y volvemos a ver que la escena no cambió nada y el azote sigue azotando, de tal manera hoy vamos a acercarnos, Señor, a ti, que hoy nos vamos a ir en paz, que hoy, Señor, nos vamos a ir sanos del azote, porque el azote la enfermaba. No solo el flujo de sangre, el azote, la continuidad, la permanencia, el agravamiento. Señor, te damos gracias, Señor, porque en ti no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Tú eres el mismo. Solo que hoy, Señor, no es solo una mujer, somos todos nosotros que vamos a romper filas, que vamos a atravesar nuestras propias barreras y las ajenas también. Y nos vamos a meter más adentro, puertas hacia adentro, en lo que es, amado, tu cercanía posible también para nosotros. No es imposible el acercarnos más a Dios. Llegaste hasta donde llegaste, hay más cercanía. Hermano, ponete de pie, porque vamos a no solamente a creer y a oír, sino que vamos a hacer. Así como esta mujer creía cuando tuvo fe, obviamente, porque la movió, la movilizó, pero lo suficiente. Nos tiene que movilizar la palabra de Dios hoy.